Bueno, alumnos, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema de elaboración de contenidos del libro teórico. Recuerden que en la primera parte estábamos planteando la aventura de Roberto con el frigorífico Pura Carne. Vamos ahora a ver cómo selecciona y distribuye los contenidos, o mejor dicho, elabora los contenidos, ¿sí? Bueno, en principio vamos a plantear que todas las fuentes que yo les marqué, una vez que analizamos todas las fuentes, es decir, tenemos en cuenta lo que se va a enseñar, bueno, ahora tenemos que elaborarlo, es decir, pasar a un escrito, a una narración, hacer un apunte, podríamos decir algo así, ¿no? Y eso se va a ver reflejado en un manual para el instructor, que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya lleguemos a la clase, ¿no? Pero para esto es necesario ahora centrarnos en el diseño del contenido, ¿sí? Para eso, y acá lamentablemente les tengo que decir que viene la parte más difícil. ¿Por qué? Porque para poder elaborar el contenido hay que saber lo que acá llamamos el saber pedagógico de los contenidos, ¿sí? Es decir, es un saber que está muy dentro de la parte docente, como los maestros, y eso muchas veces se lleva dentro y es difícil de transferir, ¿no? Pero bueno, de todos modos yo acá les pongo algunas pautas que caracterizan el saber pedagógico. Primero, es un saber práctico, ¿sí? Y bueno, sí, al ser práctico se va aprendiendo con el tiempo. Eso los tiene que beneficiar a ustedes, porque cuando empiecen a hacer un poquito de esto de los contenidos, van a ir mejorando con el tiempo. Al principio yo lo que voy a hacer es evaluar, quizás todo este año, evaluar un poquito, pero no presionarlos demasiado en la parte de contenido, porque, claro, con el tiempo lo van a ir aprendiendo. Y por supuesto que al ser un saber práctico, también requiere una parte de, podríamos decir, de conocimientos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes manejan una herramienta, por ejemplo una emuladora, y quieren dar la parte de seguridad, evidentemente tienen que conocer cómo se utiliza esa herramienta ya de movida para poder abordar un tema específico de la seguridad. Entonces, lamentablemente es difícil porque no todos los contenidos los pueden manejar. Pero bueno, después, segundo punto, se trata de una estructura narrativa, ¿no? Es decir, acá es cuando ustedes comienzan a escribir una historia, un relato, entre paréntesis, guión, ¿sí? ¿Por qué guión? Y porque nosotros podemos pensar que cuando se da una clase el profesor es como un actor, y eso también es muy difícil, porque claro, al ser un actor se lleva adentro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esta narrativa? Bueno, hay varias técnicas que luego vamos a ver. Tercer punto, se compone de dos elementos este saber pedagógico. Primero, un conocimiento específico sobre el tema en particular, y segundo, un conjunto de convicciones de la enseñanza y el aprendizaje, que bueno, conocimiento ya lo hablamos anteriormente, ¿no? Es decir, hay que saber. Y el segundo punto, conjunto de convicciones de que de la enseñanza, es decir, cómo se transfiere la información, es decir, el docente cómo transfiere la información al alumno, y aprendizaje, cómo aprende ese alumno o ese participante de la capacitación. Vimos algunas características del aprendizaje del adulto, ¿sí? y vimos algunas técnicas de enseñanza, así como ese cuadrito que estaba en la parte anterior del libro, un poquito antes, sobre características y respuesta pedagógica, ¿no? Es decir, características del adulto y las respuestas pedagógicas.
Esto es en cuanto a enseñanza-aprendizaje. Luego, incluye una variedad de estrategias didácticas. Esto lo aporta el docente, es decir, el capacitador. ¿Qué significa estrategia didáctica? Bueno, si bien vamos a hablar de estrategias metodológicas nosotros, la idea sería que, bueno, cómo se transfiere esa información con diferentes herramientas. Por ejemplo, hablando así, es una herramienta, ¿no? Es decir, que yo le transfiera la información simplemente haciendo una historia. O también puede ser como he tratado de hacerlo en Zoom, donde yo hago una pregunta y espero una respuesta, ¿no? Eso es una estrategia que se llama exposición dialogada, donde se establece un diálogo en el aprendizaje. Vamos a profundizar eso cuando veamos estrategias. Y por último, este saber pedagógico supone una audiencia imaginaria. Es por eso que nosotros vimos la parte de destinatarios o población destinataria de la capacitación, porque para poder elaborar los contenidos tenemos que pensar en alguien a quien se lo va a transferir. ¿Sí? Entonces, yo no puedo hacer una elaboración de contenidos sin tener en cuenta a quién va dirigido, porque las cosas pueden cambiar mucho. Y es por eso que también les dije que no puedo mezclar supervisor y operarios. ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferentes visiones. Entonces, yo voy a darle, como vimos en la parte en principio de los contenidos, voy a darle determinados temas específicos a los supervisores y otros temas más operativos a los operarios, y por eso hay que separarlos. ¿Sí? Ahora, es posible que cuando hablamos de temas generales se puedan juntar. Para dar un ejemplo, cuando ustedes van a ingresar a planta, la parte de inducción, ¿no? Es decir, la capacitación de inducción, a eso se le da todo en general, porque son cosas muy básicas, simplemente para ingreso a planta. Pero cuando vamos a la parte específica de la función, del funcionamiento del equipo, y bueno, ahí ya cambia un poquito, ¿sí? Es decir, hay que separarlas. No quiero que piensen que esta separación por audiencia imaginaria es tácita, ¿no? Es decir, que nunca se puede reunir supervisor y operario. Algunas veces es posible, depende de los temas, obviamente, es decir, el tema que se aborde. Pensemos en una escuela. Si yo quiero hablar de un plan de evacuación, es evidente que tendría que capacitar primero a los docentes y después a los docentes y alumnos juntos. ¿Estamos? Pues yo no puedo darlo por separado ahí. Sí, una profundización a los docentes en un conjunto primero, ¿sí? Y luego viene la otra parte donde junto a los docentes y a los alumnos. Pero, claro, habría que ver cómo se puede juntar, no se puede dar para toda la escuela, porque es más complicado, ¿no? Sino que de diferentes cursos. El año pasado, por ejemplo, cuando dieron la capacitación de evacuación a la escuela técnica, se hicieron grupitos y se fue dando, según el grupo, capacitación, qué es lo que tenían que hacer cada grupo. Entonces ahí, bueno, se juntaba el docente con los alumnos. Bien, todo esto requiere un procesamiento didáctico, es decir, que los contenidos, por estos puntos que vimos acá, se va a llevar a un procesamiento didáctico donde se junta los contenidos que se han seleccionado al principio con algunas, podríamos decirle, convicciones del docente y conocimientos del docente previo, y se va a elaborar un listado de temas. ¿Por qué se va a tener que hacer un listado de temas? Bueno, y acá viene el kit de la cuestión, podríamos decir, ¿no? Yo acá les marqué con amarillo. El problema de las capacitaciones es el tiempo. Y hay una relación entre el tiempo disponible que van a tener ustedes para dar la charla y la cantidad de contenido. Es decir, si yo quiero cubrir mucho, aprieto poco. O
si quiero cubrir mucho, la comprensión de los asistentes va a ser menor. ¿Sí? Ahora, si quiero cubrir poquito, es decir, quiero reducir mucho la parte de contenidos, también puedo comprometer la comprensión. ¿Por qué? Porque quizás los temas que yo seleccioné en ese poquito, algunos no los van a poder comprender bien, porque le van a faltar cosas. Por eso hay un juego ahí entre el tiempo y lo que yo voy a dar. Entonces, ¿qué pretende, volviendo a pura carne, qué se pretende con la clase esta? Y acá es donde entran en juego los objetivos, ¿no? Entonces, durante el tiempo de los participantes se procurará que comprendan las normas de higiene y sus fundamentos. Acá lo bien, esto que está en peleta. Y además que identifiquen dificultades para cumplirlas y propongan recomendaciones. Entonces, en base a esos objetivos ahí bien marcados, vamos a repetirlos, ¿no? Es decir, fíjense que está hablando de comprender. Cuando ponemos comprender es algo muy actitudinal, ¿no? Pero bueno, quiere lugar a compromiso. Como es un curso de 8 horas, fíjense que va a ser de 8 horas, va a ser largo, la van a sufrir. Entonces, cuando, tengo un dicho, ¿no? Cuando ustedes quieren transmitir algo o comprometer algo en la gente, tiene que ser algo que duela. Es decir, tiene que ser algo largo, que sufra la gente un poco. No que sufra, sino que necesite ponerle esfuerzo. Esa sería la palabra, que necesite ponerle esfuerzo a esta situación para poderla sacar adelante. Entonces, un curso de 8 horas intensivo sobre normas de higiene, fundamentos y proponer cosas, es decir, proponer recomendaciones, es duro, ¿no? Va a ser algo donde se van a comprometer ellos ahí. A lo último, cuando empiecen a charlar entre ellos y hagan recomendaciones para la empresa, para superar esta dificultad, ahí se va a lograr un compromiso. ¿Por qué? Porque cuando la gente participa, se compromete más. ¿Sí? Si participa en recomendaciones, se compromete más. Y es importante este punto de la participación del personal, porque, bueno, yo creo yo no recuerdo si en el principio de este libro o en el otro, en la parte de adelante, claro, en el anterior era. Bueno, cuando ustedes van al principio del libro, hay un dibujito ahí que yo siempre lo suelo usar, que es en la página 7. Si ustedes ven la página 7, se van a dar cuenta que hay una boca donde hay orejas. Eso es la tradicional, es decir, la capacitación tradicional. Y el otro, abajo, hay un dibujito donde es una reunión, como si fuera una reunión de amigos, trabajadores, donde hay uno, que es el que tiene el casco, que es el capacitador, podríamos suponer, y los otros son operarios que están tomando un café en un descanso. ¿Sí? Y es ahí donde el capacitador aprovecha esta circunstancia como para introducir algún tema. ¿Sí? Obviamente en un ratito, ¿sí? Una charlita, esto es una charlita, es como que el capacitador es un guía, no es el gran sabio. Estamos, entonces, de ahí es cuando estos objetivos se plantea tipo actitudinal, es decir, comprender las normas y sus fundamentos, identificar dificultades para cumplirlas y sugerir recomendaciones. Esos son los objetivos planteados, que obviamente los tendríamos que transformar para cómo quedarían, como nosotros lo decimos, ¿no? Es decir, que los participantes comprendan las normas de higiene y sus fundamentos, identifiquen dificultades para cumplirlas y que sugieran recomendaciones para superar las dificultades, ¿no? Esos serían los objetivos de esta capacitación, expresado como el término que yo lo he distribuido así, que tiene que expresarse así, con el verbo correcto, ¿no? Bien, veamos.
sigamos un poquito a la parte de los temas generativos. ¿Qué pasó con Perkins? ¿Qué dijo este Perkins? Perkins propone los temas generativos, ¿sí? ¿Qué dice? Bueno, como tenemos que un compromiso entre cobertura y comprensión, él propone resumir esto en temas que tengan una característica y que los llama generativos. Primero, y acá tengo las características del tema generativo. Primero, que sean relevantes y centren dentro del campo profesional, es decir, específicamente del problema nuestro, es decir, la higiene en pura carne, ¿no? Sí, ese es el primer punto, ¿no? Segundo, que puedan ser explorados de diferentes puntos de vista a través de diferentes actividades o enfoques. Eso significa que son muy generales, no son muy centrados, sino que se van centrando posteriormente. Los temas generativos serían como los títulos de un libro. ¿Estamos? Luego, 3. Que resulten accesibles a los distintos, que resulten accesibles a los destinatarios de la enseñanza. ¿Qué significa eso? Bueno, que estén diagramados o seleccionados en base a la comprensión o al destino que se le va a dar a estos contenidos, ¿no? Pensando siempre en el destinatario, los que van a asistir a la capacitación. Y además que permite establecer relaciones con el ámbito cotidiano o el día a día. Para esto, esto de Perkins, para esto la fuente, con todo lo que hicimos de la fuente consultada, para esto Perkins dijo que, o mejor dicho Roberto, para pura carne, propone centrarse en dos campos prioritarios. Es decir, Roberto propone sentarse en dos campos prioritarios, ¿sí? O dos temas generativos. La contaminación en la industria alimentaria, tema central, es más, es el tema que se quiere tratar, ¿sí? Vamos a decir la contaminación. Y el segundo punto, la responsabilidad compartida en la prevención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es decir, la responsabilidad sería todos los participantes, lo que cada uno participa en esto de la contaminación en todo el proceso. Puede ser desde los gerentes hasta los supervisores y hasta los operarios, todos. Pero bueno, estos serían los dos temas generativos que propone Roberto en base a esta teoría de Perkins, ¿sí? Y por supuesto está relacionado con los temas que le había propuesto a Roberto en la gerencia. Bien, ahora vamos a la formulación. Una vez que ya tenemos más o menos encaminados estos dos puntos, estos dos temas generativos, es decir, los dos grandes temas, es preciso especificar dos cosas. Esto que ven acá, vamos a marcarlo un poquito. Primero, hay que especificar cuál será la faceta de los temas, ¿sí? Es decir, en qué se trata de centrar la atención. Por ejemplo, acá tengo dos atenciones, una para centrar atención en la contaminación y otra en la responsabilidad. Bueno, a ver, ¿qué quiero destacar aquí? ¿La contaminación o la responsabilidad? Así que voy a poner primero. Y segundo, ¿cómo lo expreso? Es decir, cómo yo presento esos temas generativos a los participantes, ¿no? Si, por ejemplo, yo empiezo con la contaminación industrial, bueno, eso es un tema muy técnico. Ahora, si empiezo con la responsabilidad directamente y voy a los operarios, la responsabilidad de los operarios, y por ahí los estoy medio como ofendiendo, porque le estoy ya echando la culpa a ellos, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, cómo se presta la atención. Bueno, entonces, el problema de la contaminación, ¿sí? Es, como decía, ¿no? Es puramente legislativo, ¿sí? Es decir, simple. La parte de la contaminación en la producción sale de la legislación, ¿sí? Buenas prácticas de manejo, que él ya lo había dicho,
además lo había hecho, ¿sí? Y el otro problema es la responsabilidad en la prevención, ¿sí? Tanto desde el punto de vista ético, legal, comercial. Bien, entonces, ¿dónde vamos a centrar el foco? Veamos, acá ya se propone, Roberto propone, justamente con esos dos temas generativos, propone algunas ideas, ¿sí? Entonces, vamos a ver la primera. Primero le pone, bueno, contaminación industrial alimentaria. Segundo, responsabilidad compartida en la prevención de la contaminación, ¿sí? Dos temas generativos. Y dentro de esos temas, adentro tiene cada cosa, ¿no? Adentro hay algo, que lo vamos a ver. Fíjense cómo se presenta esto en una secuencia de multinivel, ¿sí? Es decir, es un orden multinivel. Yo les propongo esto, que cuando ustedes presenten los contenidos tiene que ser una lista multinivel, y esa lista multinivel tiene que ser de este tipo, no con puntitos nada más, porque la idea es que hay un orden acá, hay una secuencia, ¿sí? Y esa secuencia tiene que tener este tipo de presentación, ¿sí? Si acá le ponen A y B y después ponen 1, 2, no importa, pero la idea es que sea así, de este tipo, ¿sí? No con dibujitos y nada que ver, sino números, ¿sí? Números son letras, ¿sí? Que denoten un orden. Si yo acá le pongo, por ejemplo, le cambio y le pongo un asterisquito y acá una flechita, no me dice nada, realmente me indica poco. En cambio, de esta manera es mucho más representativo, ¿sí? Es decir, yo sé que está primero y que está después, ¿sí? Es una opinión particular, ¿no? Ustedes dicen, no, pero a mí me gusta con los dibujitos. Bueno, el dibujito, no sé, yo por ahí, si dan vuelta la hoja, por ejemplo, está cortado esto y está vuelta la hoja, qué sé yo qué dibujito sigue, ¿sí? Estamos, aparte acá, los dibujitos podrían ser todos iguales, ¿sí? Estamos, entonces, no es bueno con dibujitos, ¿sí? Bien, vamos a ver qué hay en cada uno de los subgrupos, podemos llamarlo así, ¿no? Entonces, la contaminación sigue con fuentes de contaminantes y efecto de la contaminación. Dentro de las fuentes de los contaminantes podemos propias del animal y las introducidas en el proceso, ¿sí? Fíjense cómo acá detalla que hay algunas que se meten al proceso y otras que ya vienen, ¿sí? Hay que distinguir, posiblemente ellos no lo sepan, posiblemente, y sepan o crean que solamente la introducen. No, ya hay. Bueno, ahora vamos a los efectos. Y los efectos es importante porque acá los efectos puede ser un problema para la misma empresa, ¿no? Es decir, que se queden sin trabajo la gente. Primero, en la calidad del producto, la imagen de la compañía y los resultados de bromatología. Quizás acá los resultados de bromatología es lo menos importante, porque lo más importante es la calidad del producto, porque eso después decae la imagen de la compañía y es toda una cadena, gente despedida, bueno, mala producción, baja, etc., ¿no? Bien, entonces, fíjense cómo están relacionados, ¿no? Es decir, primero ataca la fuente y luego el efecto. Ahora vamos a la responsabilidad. La responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida es compromiso de pura carne y compromiso de los operarios, ¿sí? Es decir, acá habla de en general, es decir, los objetivos grandes de la empresa, ¿sí? Y otra acá en cuanto a los operarios, es decir, lo que hacen el día a día del proceso. Vamos a ver el compromiso. El compromiso de pura carne dice los valores y las normas, ¿sí? Fíjense que aquí hay una separación. Una cosa son valores de la compañía y otra cosa es lo que rige. Obviamente los valores tienen una relación con las normas, no las pueden quebrar, ¿sí? Eso es obvio. Cuando hablamos de los valores dice calidad, confiabilidad y mejora permanente. Esos serían como los valores grandes de la compañía, lo que se pretende, ¿no? Es decir, mejorar cada vez. Y luego habla de las normas, porque acá las normas no las puede sacar. Evidentemente las normas son importantes, ¿no? Y está hablando de las normas de higiene en la compañía. Estamos, es decir, algo así como el estándar dentro de la compañía. Y vamos ahora a el compromiso del operario. Entonces, el cumplimiento de las normas en las diferentes facetas del proceso,
la detección de dificultades para el cumplimiento de la norma y las recomendaciones. Fíjense acá en este punto. En este punto es cuando se le da la voz a los operarios para que ellos opinen sobre las dificultades que tienen, ¿no? Es decir, acá se plantean las dificultades, ¿sí? Y acá ponen sugerencias. Es muy importante esto, aunque le parezca mentira. Yo hace unos años la universidad le cortan el gas en el laboratorio, entonces ellos ponen un Zeppelin, ¿sí? Y el Zeppelin justo apuntaba a la salida es decir, a la entrada del club universitario. Y esto es un problema, porque una explosión así saldría proyectado hacia un montón de gente que hace cola al ingreso los fines de semana. Pero el problema más crítico acá era cuando se cargaba el Zeppelin. Entonces, bueno, se planteó capacitar a la gente de bomberos por si tenían ahí un problema. Y bueno, en una de las capacitaciones que se dieron, es decir, que la idea la di yo, ¿no? Sobre los riesgos y los modos de acción en cuanto a Zeppelin, uno de ellos me dice, bueno, pero el problema es cómo nos enteramos que están cargando, porque el problema es cuando se carga, ¿no? Y yo le digo, bueno, en realidad ellos lo que tienen que hacer es avisar. Entonces ahí uno de los bomberos me dice, pero ¿por qué no nos dan previo aviso un momento antes de cargar, para que nosotros estemos en alerta, que sepamos que ese día a esa hora están cargando, simplemente con un llamado telefónico, no hace falta una nota, simplemente un llamado telefónico para que nosotros sepamos y que tener una idea de a qué nos vamos a enfrentar. Y eso me pareció muy buena idea y se implementó. Se da cuenta que muchas veces la participación es importante. Es decir, no solamente el capacitador o el departamento de seguridad es el que toma las decisiones, sino la gente de abajo también. Abajo, no quiero decir que estén abajo, sino la gente que está en el día a día. Bien.